Hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas sin gluten. No te pierdas esta receta porque te va a encantar. Hoy vamos a preparar unas galletas de naranja sin gluten. Y si te quedas unos minutos más en este video, te voy a enseñar cómo hacer este dulce de naranja sin azúcar. Un dulce natural para rellenar las galletas. Vamos a comenzar a preparar la masa de las galletas sabor naranja. Para prepararlas vamos a usar ralladura de cáscara de una naranja. Cuando rayes la cáscara de naranja, recordá que la parte blanca es amarga, así que esa parte no la rayes, raya solo la parte anaranjada. Vamos a reservar la ralladura y si no tenés naranja, podés usar ralladura de cáscara de limón. Y vamos a aprovechar esta naranja y vamos a hacer un jugo porque vamos a usar para esta receta media taza de jugo de naranja natural. Las naranjas, mientras más dulces y sabrosas, mejor, porque de esa forma el sabor de las galletas va a ser mucho más sabroso. Para esta receta también voy a usar extracto de vainilla, una cucharadita, y vamos a incorporar la harina. ¿Qué harina voy a usar para hacer estas galletas sin gluten? Voy a usar una taza de harina de garbanzo. Vamos a ir incorporando la harina junto con la ralladura de cáscara de naranja y vamos a ir agregando los otros ingredientes. 2 cucharadas de azúcar de coco o azúcar mascabado, o podés usar sirope de agave, podés usar una pasta de dátiles, podés usar el endulzante que prefieras, el que estés usando en este momento. Vamos a incorporar de a poco el jugo de naranja, una cucharadita de extracto de vainilla. Vamos a sumar 2 cucharadas de aceite de oliva o podés usar 2 cucharadas de pasta de maní, cacahuate o pasta de sésamo. Cualquiera de las opciones va a funcionar muy bien en esta receta. Vamos ahora a incorporar, armar la masa de esta forma y te recomiendo usar la mano para armar la masa. ¿Por qué? Y si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Porque al usar la mano vas a ir sintiendo si la masa tiene la humedad suficiente o si le falta un poco más de jugo de naranja. De esta forma tiene que quedar la masa. Si la masa queda muy seca, las galletas van a quedar duras. Así que la masa tiene que quedar tierna. La vamos a dejar descansar por lo menos por 15 minutos. Mientras tanto, vamos a colocar aceite en la bandeja en la que vamos a cocinar las galletas. Yo las voy a cocinar al horno, pero te cuento que también se pueden cocinar a la sartén. La masa ya descansó. Voy a hacer un cilindro con la masa y mientras hago el cilindro y corto las partes, te voy a contar qué otras harinas puedes usar para el lugar de harina de garbanzo. Te cuento que puedes usar harina de avena, puedes usar cualquier premezcla sin gluten, puedes usar harina de espelta y si querés usar otras harinas, tenés que probar y después contarnos cómo te quedó, porque yo otras harinas no probé todavía. Sé que con estas harinas te va a quedar bien. Mira, vamos a cortar en total 12 partes. Vamos a obtener 12 galletas. Vamos a armar unas bolitas con las partes y vamos a ir colocando las bolitas en la bandeja en la que vamos a cocinar las galletas. Ahora vamos a darle la forma a las galletas. ¿Cómo vamos a hacer para darle la forma? Mira, voy a usar una tapa pequeña y voy a hacer presión sobre la masa. De esta forma me va a quedar un espacio que después me va a servir para rellenar con dulce. Puedes rellenar con el dulce de naranja, puedes rellenar con chocolate, puedes rellenar con lo que más te guste. Si se pega la tapa a la masa, te sugiero untar la tapa con aceite para que no se pegue a la masa. Bueno, una vez que tenemos todas las galletas armadas, vamos a cocinarlas. El horno tiene que estar caliente. Vamos a cocinar a 180 grados Celsius por entre
10 y 15 minutos. Estate atenta porque el tiempo puede variar, depende el horno. Ahora vamos a cocinar el dulce. Para cocinar el dulce vamos a usar un mango y 3 naranjas. ¿Por qué vamos a usar un mango? Porque el mango le va a aportar el sabor dulce natural a este dulce. Y también le va a aportar cremosidad. Tomamos el mango, lo cortamos en cubitos, lo reservamos y vamos a pelar las naranjas. Para pelar las naranjas, mirá, tenés que retirarle toda la parte blanca, porque recordá que la parte blanca es amarga. Así que vamos a retirar la parte blanca, vamos a sacar las semillas y también vamos a sacar la parte blanca del centro. De esa forma vamos a cortar en cubitos las naranjas y las vamos a colocar junto con el mango, las vamos a reservar. Este es un dulce natural, sin azúcar agregada, sin gelatina, un dulce casero, artesanal. Vale la pena prepararlo porque el resultado es increíble. Tenés que probar esta receta de este dulce. Vamos a cocinarlo. Para cocinarlo, primero colocamos fuego medio hasta que se caliente la olla y cada tanto tenemos que revolver. No hace falta revolver todo el tiempo. Tiempo de cocción entre 20 y 25 minutos. Te vas a dar cuenta que el dulce está listo porque se evaporó toda el agua de la fruta. El dulce te va a quedar así. Mira, te va a quedar más espeso y así como lo ves, cremoso. Delicioso. Lo podés guardar en un frasco. Si el frasco está esterilizado, el dulce te puede durar hasta 3 meses en ese frasco. Lo tenés que colocar caliente, das vuelta al frasco hasta que se enfríe, lo dejas así y después lo guardás en un lugar fresco y seco. Te puede durar meses con el frasco cerrado. Cuando abrís el frasco ya el dulce te va a durar menos tiempo. Te puede durar una semana en la heladera. 1 semana, 2 semanas más o menos. Este dulce te sirve para rellenar estas galletas deliciosas, para untar con el pan por la mañana, para comerlo solo. Podés disfrutarlo de cualquier forma porque es delicioso. Y mirá lo que son estas galletas. Si te gusta el contenido que comparto y querés apoyar el canal, podés hacerlo haciéndote miembro del canal Recetas de Gris, tocando el botón que está aquí abajo, unirse. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en la próxima receta.